La clase pasada un esquema que con la mayoría de ustedes habíamos realizado en un curso de fisiopatología. Entonces hablábamos de la respuesta inmune, ¿no? Respuesta inmune que va a requerir, como vemos en presentaciones, de toda una serie de mecanismos donde van a participar diversos tipos de barreras, compuestos, sustancias. Es parte de la inmunidad innata, natural o también la inmunidad adquirida. Pues esta va a tener toda una serie de fases que lo vamos a ir mencionando a lo largo del curso. Para nadie va a ser un secreto que esto va a tener como punto de partida la presencia de microorganismos, llámese bacterias, virus, microorganismos, cuerpos extraños e inclusive, como también habíamos comentado, la presencia de autoanticuerpos que se producen cuando falla la respuesta inmune. Y existe diversidad de patologías, muchísimas patologías producidas por autoanticuerpos. Artritis, diabetes, la enfermedad de Crohn, por mencionar alguna de ellas, ¿no? Los mismos síndromes tiroideos. Creo que mencionamos a Hashimoto el pasado, ¿no? Hashimoto, también Grey Base, ¿no? Son patologías que están vinculadas a la producción de autoanticuerpos. Así como existen los rechazos, ¿no? Los trasplantes, los rechazos son manifestaciones justamente de problemas sistémicos. De esto vamos a comenzar más adelante. Está pendiente de hablar un poquito más de la historia. La historia es amplia, muchísima. Destaca acá, por ejemplo, que si bien es cierto, hablamos de los orígenes como inmunología desde los estudios de Jenner, ya por 1798, 96. No hay una descripción de Jenner, pero sin embargo, a través de la historia del ser humano, hay una serie de descripciones que nos hablan de estudios, por ejemplo, de los chinos. Los chinos, como vemos acá, los chinos observaban personas que de niños habían padecido una enfermedad que hoy en día la conocemos como viruela y que no, cuando la tenían no la volvían a adquirir en vida. Entonces ya son ideas como estos principios que nos llevan a futuro, tomarlos en cuenta para hablar de lo que es la inmunología. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Que está escrito en la Biblia, ¿no? 1000 años antes de Cristo se hacen comentarios sobre los castigos divinos a pecadores, incluyendo la lepra que ya existía, ¿no? 430 a.C., Tucídides señala que un sujeto que se recupera de una enfermedad queda protegido contra ella. En ese entonces, indudablemente, ellos desconocían el término inmune, inmunología, pasa. Hoy en día sabemos que son principios que, si bien fueron aislados, todo eso se recogió para que posteriormente Jenner y todo lo que siguen, Pasteur, Métnico, Krauss, en fin, toda una serie de personajes a lo largo de los años han ido desarrollando estudios que nos permiten hoy en día hablar de tecnología. En un inicio se pensaba que era una rama de la microbiología y prácticamente así como nace, ¿no? Hoy en día es definitivamente reconocida como una ciencia, ¿no? Médica. Y por ejemplo, Hipócrates, ¿qué decía Hipócrates? Propone alteraciones en el sistema de los humores para explicar las enfermedades y el humor maligno como causa de la peste, que ya existía en esos años, y diezmaba muchas poblaciones, ¿no? Entonces, sin embargo, como decíamos allá, Jenner, el año 1796, es el que a través del estudio justamente con la viruela que afecta al ganado, aplica en niños y comienza a plantear sus primeros principios que hoy en día nos lleva a hablar de las vacunas, ¿no? Jenner, el año 98, basándose en la viruela que afecta a las vacas y que esta era contagiosa. ¿A quiénes? A quienes ordeñaban. En ese época era mano limpia, ¿no? Ahora, ordeñar una vaca es parte de toda una mecánica, una técnica.
¿Qué se puede encontrar? Aparte de supuestamente de esta viruela loca, como se le conoce hoy en día, ¿de qué otra cosa se podría contagiar una persona que ordeña directamente a mano limpia una vaca? ¿Ya? ¿Nombre completo? Porque lo que tú mencionas es la bacteria. La brucelosis, la fiebre de Malta. No solamente por comer, por manipular, ¿no? Bueno, Jenner comienza a plantear estos criterios y surge justamente a raíz de los principios de Jenner el tema de la vacuna, ¿no? De cómo comenzar a prevenir acerca de las patologías. Otro personaje importante en este término de las vacunas ¿no? Es Pasteur. Y si hablamos de Pasteur, en automático, ¿con qué lo relacionamos con? ¿Con qué? ¿Con qué? Sin tener que leer todo esto, historia, cultura general, Pasteur, ¿con qué lo relacionamos? ¿Con? La rabia. La rabia, cultura general. Sin embargo, Pasteur pues hizo toda una serie de estudios complementando también lo planteado por Jenner. Por ejemplo, tengo que destacar, estudiando la bacteria responsable del cólera aviar, ¿no? Allá por 1880, Pasteur, inoculando a gallinas con cultivos viejos poco virulentos, Pasteur se percató que las protegía de contraer enfermedad cuando posteriormente eran inyectadas con cultivos normales. En automático, Pasteur es rabia, perfecto. Pero para llegar a esas determinaciones de la rabia, previamente Pasteur comenzó a hacer toda una serie de estudios previos y fue esto con la gallina, ¿no? Obtuvo la primera vacuna a base de microorganismos atenuados. Y fue precisamente este personaje, Pasteur, quien dio carta de naturaleza a este término que lo conocemos hoy en día. ¿No? Nosotros mismos hemos sido vacunados cuando hemos sido nacidos. Lógicamente, todo esto estaba relacionado a los trabajos que realizó Jenner. Pasteur abordó la inmunización artificial para otras enfermedades y estableció de forma clara que estos cultivos de Bacillus anthracis atenuados por incubación a 45 grados centígrados conferían inmunidad a ovejas expuestas a contagio en ese entonces por el carbón, ¿no? Como ya utilizaba la temperatura a 45 grados para plantear ese criterio. Años después es que Pasteur comienza a abordar bajo estos principios el tema de la rabia, por lo que implicaba la rabia y el contagio en el ser humano por la mordedura de los canes. Pasteur observó que se perdía virulencia cuando se mantenían al aire durante cierto tiempo a extractos medulares de animales infectados, por lo que dichos extractos se podían emplear eficazmente como vacunas. ¿Qué nos decía acá Pasteur? Que la exposición al aire es importante para enfrentar este tema, ¿no?, de la mordedura. Realizó la primera vacunación antirrábica en seres humanos el 6 de julio del año de 1885, teniendo como el primer paciente al niño, Joseph Meister, que había sido mordido por un perro con rabia. Bueno, posteriormente siguieron toda una serie de estudios y que permitieron justamente profundizar aún más este tema. Pero definitivamente Pasteur, como le digo, escuchamos a Pasteur y rabia, pero Pasteur no comienza sus estudios con la rabia, estudia, ¿no?, estudiando, investigando con estas gallinas con las cuales era liado. Posteriormente surgieron dos teorías que nos van a encaminar en lo que hoy en día conocemos como la inmunidad moral y la inmunidad cerebral.
¿Se acuerdan? La semana pasada hicimos un esquema y nos enfocamos a recordar, ¿no? La inmunidad celular depende de quién. ¿De quién? Linfocitos T. De los linfocitos T, ¿no? Y la inmunidad humoral, ¿seguros? ¿Seguros? ¿Solamente los B? ¿Los B en qué se transforman? En los plasmocitos. Siempre que se dice claro, ¿no? Porque linfocitos T y B y los plasmocitos, recordemos, ¿quiénes son los que finalmente sintetizan y dan origen a las inmunoglobulinas o anticuerpos? ¿Los linfocitos B? El linfocito B es el que realiza todo ese proceso y lo vamos a estudiar, vamos a aclarar. Pero finalmente la síntesis de inmunoglobulinas corresponde a los plasmocitos o células primarias. Bueno, para llegar hoy en día a esas teorías tuvieron muchos personajes a lo largo de la historia, después de Jenner, después de Pasteur, ¿no? Como Mednikov, por ejemplo. Mednikov planteó un principio que en su momento lo llamaron, y por eso lo he puesto en azul, la teoría de los fagocitos. Hoy en día es importantísimo, porque eso significa hablar de fagocitosis. Muchos años atrás, no sé cómo los habrán enseñado ustedes, por ejemplo en la secundaria, pero yo siempre me acuerdo que en biología, en la secundaria, ¿qué nos decían? Que por fagocitosis, ¿no? El macrófago se comía y lo desaparecía. Siempre me acuerdo de eso. Pero eso es de verdad. Lo desaparece jamás, imposible. Es el punto de partida para que justamente ese fagocito, ese macrófago, hoy en día es la principal célula dendrítica. Ese término lo han escuchado. Claro que sí, porque yo se lo dije. ¿Qué cosa significa célula dendrítica? Presentadora de antígenos, ¿no? Y es el principal presentador de antígenos que va a producir los antígenos de histocompatibilidad, y el macrófago va a comenzar la producción de las interleuquinas. Eso lo conocemos hoy en día, ¿no? Sin embargo, la teoría de los fagocitos fue planteada inicialmente por este investigador ruso, ¿no? Ilish Mednikov. Este investigador observó, ¿no?, estas fagocitosis en estrellas de mar y pulgas de agua, como se está descrito. Observó cómo se producía un englobamiento de las partículas extrañas por los leucocitos de conejos y de seres humanos. Lo llamaban células devoradoras o fagocitos hoy en día. Pasa. Hola. ¿Ves? Navega, ¿no? Sí. ¿Quién como tú quieres ir a almorzar? Bueno, estos principios de fagocitosis planteados por Mednikov pues fueron muy importantes también hoy en día, porque constituyó, ¿no?, una base fundamental para esto, para llevarnos a la teoría de la inmunidad celular. Entonces acordémonos de Mednikov por eso, ¿no?, la teoría de los fagocitos. Pero tenemos también, ¿no?, otra teoría, no es teoría, otro mecanismo que hoy en día es conocido, y es más, se va conociendo más y más, el de la inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral también tiene toda una serie de personajes que fueron los que comenzaron a describir a las llamadas antitoxinas. Y acá tenemos, ¿no?, que recordar a Berry, Ehrlich, el mismo Krauss. ¿Qué hicieron Berry y el japonés Kitazawa? Estamos hablando de Kitazawa. Justamente hicieron trabajos con toxinas
¿no?, en tétanos y en caso de difteria. Y observaron que el organismo, el cuerpo de estas personas afectadas producían estas sustancias que las llamaron antitoxinas. Estas neutralizaban las toxinas de forma específica y evidenciaron que el suero que contiene estas antitoxinas era capaz de proteger a los animales expuestos a una dosis letal de la toxina. No, miren en qué año fue esta, ¿no? Ehrlich también planteó estos conceptos previos y obtuvo sueros de equinos, de caballos, con niveles de anticuerpos suficientemente altos como para conferir una protección eficaz, e igualmente se pudo disponer de un ensayo para cuantificar a estas antitoxinas. Pero es Ehrlich, en los años 1900, que planteó un criterio que hablaba de la teoría de las cadenas laterales, en que explica la formación y especificidad de los anticuerpos con base química para la interacción con los antígenos, en la que va ahondando en la comprensión de la inmunidad humoral. En base a estos principios ya se comenzaba a hablar de que había una reacción, hoy día la conocemos, antígeno-anticuerpo, que es específica y selectiva. Hoy en día sabemos que para cada anticuerpo, para cada antígeno, nuestro sistema inmune, ¿no?, va a producir un anticuerpo específico, y que no va a ser lo mismo en un siguiente episodio. Por ejemplo, hoy en día tenemos, ¿no?, un ejemplo acá. ¿Cuál es la bacteria que más comúnmente produce infecciones urinarias? Ajá, bien, ¿qué he escuchado? ¿Escuchó el Helicobacter? Yo tengo un tapón. ¿De verdad escuchó bien? ¿La has escuchado? ¿Escuchó el Helicobacter? Tengo buen oído. Sí, es cierto, la mayoría dijo Echerichia, por ahí creo que escuchó un Helicobacter, ¿no? Hola, ¿quién está buscando? ¿Ah? ¿Cómo que estás en la clase si estás afuera? Yo no sabía que ahora las carpetas también estaban en el pasadizo. Pasa, hija. ¿Quién como tú que viene almorzando ya? ¿Ah? Ya está con el refresco la niña. Bueno, se usaban estos principios para hablar hoy en día de lo que es, le decíamos, antígeno anticuerpo, y poníamos un ejemplo. La bacteria que más comúnmente produce infecciones urinarias es la Escherichia coli. Sin embargo, hoy en día, ¿no?, porque hoy en día, ¿qué experimentamos? Las mutaciones de esta bacteria, ¿no? Y esas mutaciones, ¿qué generan? Resistencia a los antibióticos, ¿no? El mal uso de los antibióticos ha minado también paz. Chicos de 10º ciclo, a partir de la próxima semana esta puerta de las 9 ya va a estar cerrada. ¿De acuerdo? Estamos entrando, nuestra clase empieza a las 8:50, no a las 8, que probablemente dificultaría pues el tema del desplazamiento, horario, tráfico, ¿no? ¿Correcto? La última vez que lo digo a chicos de 10º ciclo, ahí le falta poco para el... ¿Ya? Me encantaría que ustedes han estado cuántos años acá, estar parados acá adelante. Lógicamente tenemos que recibirlo con una sonrisa. No nos conocemos por un tema de respeto a cada uno de ustedes. Claro, se les permite, pero creo que hay una hora prudencial, ¿cierto? Si mañana nosotros nos ponemos el dedo, estuviéramos en una cárcel,
absurdo. La próxima vez más en la cara. Que hay varios narizones que no van a entrar. Chinchay no va a entrar acá. ¿No? Bueno. Me mencionaba, ¿no? Hay mucha resistencia. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmune también ya comienza a fallar por toda una serie de factores que inducen que en las personas existe esa resistencia. Años atrás, el uso del meropenem, ertapenem, imipenem, antibióticos de uso exclusivamente intrahospitalario. Hoy en día se tiene que estar usando en domicilio. ¿Y por qué? Porque esa persona va al hospital y contrae otra bacteria, la cantidad que existe de infecciones intrahospitalarias es increíble. Bueno, entonces, estos principios de las cadenas laterales de Ehrlich se sumaron también a lo de Krauss, ¿no? Que visualiza ya por el año de 1897 esa reacción antígeno-anticuerpo. Al observar el enturbamiento de un filtrado bacteriano al mezclarlo con un suero inmune específico, comenzaron a llamarlo como antisuero. Posterior a ellos, durante mucho tiempo, se creyó que el suero posee actividades inmunes humorales y cada uno fue dominada. Por ejemplo, la antitoxina, porque tenían el efecto de la neutralización de esta toxina. La precipitina inducía la precipitación de las toxinas. La aglutinina, porque inducía la aglutinación de bacterias. Y la bacteriolicina, porque inducía la lisis de las bacterias, ¿no? Y ya sabemos qué significa lisis, ¿no? Entonces, pasaron alrededor de más de 30 años para que entonces estas compuestas fuese denominado, como hoy lo sabemos, como anticuerpos. Y surge acá entonces los principios de la relación antígeno-anticuerpo, que es selectiva. Este personaje también es importantísimo y hay una clase que se relaciona, Jules Bordet. Así, cuando se activa el sistema inmune, cuando se produce la fagocitosis, tenemos también al sistema de complemento sérico. Y Jules Bordet es justamente quien plantea este importante sistema de complemento sérico. ¿No? Y este sistema de complemento sérico hoy en día es fundamental porque va a potenciar la respuesta inflamatoria y va a potenciar la respuesta inmune. Hoy en día este sistema de complemento sérico tiene 3 vías, inclusive se está estudiando una cuarta. Inicialmente se describían solamente 2. ¿No? Sabemos que existen 3. Y una más que está relacionada, está estudiando en relación a la participación y activación de las plaquetas. Eso lo vamos a estudiar. Inicialmente la llamaron alexina, ¿no? Y que se caracterizaba porque cuando estaba frente al anticuerpo, por su termolabilidad e inespecificidad, tenía esta reacción inmune. Bordet, en el año de 1901, desarrolló el primer sistema diagnóstico para la detección de los anticuerpos, basada en la fijación de este complemento. Hoy en día lo conocemos como complemento sérico, y que inició una larga ruta hasta nuestros días. Como le digo, actualmente se está estudiando una cuarta que está relacionada a las plaquetas, la activación plaquetaria. Pasaron los años, ¿no? Y se iban unificando, se iban conciliando las ideas, los conceptos de las 2 teorías que hoy en día nos llevaban a la inmunidad humoral y celular. Personajes como Wright, Douglas,
plantean y descubren las llamadas opsoninas, ¿no? ¿Y quiénes eran las opsoninas? Esos anticuerpos presentes en los sueros de animales inmunizados y que tras unirse a la superficie bacteriana incrementan la capacidad fagocítica de los leucocitos. Ya en los años 50 se reconocen que son los linfocitos las células responsables, ¿no?, de estos dos componentes que nos llevan a las dos formas de respuesta, y hoy día lo conocemos efectivamente, los linfocitos T y los linfocitos B, cuyos orígenes difieren, ¿no? Mientras los linfocitos T derivan de los órganos linfoides o los centros linfoides, ¿no?, los linfocitos B derivan de los centros mieloides. La filaxis esto podemos más adelante. Las Steiner. Las Steiner, si hablamos de las Steiner, sin ver la diapositiva, automáticamente, ¿con qué lo relacionamos? Sin mirar la diapositiva. Base de datos, memoria, cultura general. Los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos. Efectivamente, las Steiner describe, ¿no?, las reacciones de aglutinación de los sistemas de los antígenos naturales, sistema ABO, en los eritrocitos humanos, los primeros años de 1901, 1902. La Steiner estudió las características de la inmunogenicidad y efectividad de esta reacción antígeno-anticuerpo. La Steiner planteó también los principios que nos llevaban a hablar de los aptenos, por la modificación química de los antígenos, y al modificarlos los llamaron como aptenos, que eran aquellos grupos químicos que por sí mismos no desencadenan la formación de anticuerpos, pero sí lo hacen tras ser conjugados a proteínas portadoras. Entonces, así como nos acordamos de los grupos sanguíneos, ¿no?, ¿quién fue el que dio origen a los aptenos? Por eso ponemos un color diferenciado, recordemos. Bueno, continúa este fenómeno, participaron también Ernst y Rodin de estos principios. Como hablamos de la inmunoquímica, efectivamente, el desarrollo de estas ciencias biológicas, desde los años 1900 para adelante, requirió definitivamente ciertos procedimientos conforme pasaron los años, y a finales prácticamente de los años 30, ¿no?, pruebas como la electroforesis, cromatografía de papel, la ultracentrifugación, el desarrollo, ¿no?, el desarrollo de la microscopía y hoy en día de la microscopía electrónica, permitió que justamente desarrolle este mundo. Por ejemplo, Kendall y Kendall, en el año 1936, purificaron a los anticuerpos a partir de suero por disociación de precipitados. Tiselius, en el año 39, demostró que los anticuerpos constituyen la fracción gamma globulínica del suero. 20 años después de esta definición, Porter y Edelman establecen la estructura de las inmunoglobulinas. Esto es fundamental, porque al establecer la estructura de las inmunoglobulinas surge la diferenciación, identificación de los tipos de inmunoglobulinas. No, la clásica nomenclatura, ¿no?, el GAMDE, ¿no?, G-A-M-D-E, GAMDE. Durante este lapso de tiempo se descubre que la síntesis de anticuerpos ocurre en las células plasmáticas, aunque estas no son puestas en relación aún con los linfocitos. Efectivamente, en principio eran los linfocitos de los grandes precursores, hasta que justamente el desarrollo de la microscopía electrónica permite demostrar que esos linfocitos B de memoria son los que se van a transformar en plasmocitos, células plasmáticas que las tenemos dispersas en todos los tejidos conjuntivos o conectivos.
¿no? ¿Y dónde tenemos tejidos conjuntivos conectivos? Tenemos en el hueso, tenemos en las articulaciones tejido conjuntivo conectivo, les pregunto. ¿Tenemos? ¿Qué dice Mayli? ¿Sí? ¿Cuáles son los tejidos básicos? ¿Cuáles son los tejidos básicos? Tejido cardíaco. A ver, esa pregunta la planteé ayer a sus compañeros de fisiopatología en la noche y fallaron por una nada más. ¿Cuáles son los tejidos básicos? Cultura general para usted. Natalie. Los básicos. Los básicos. Epitelial, conjuntivo conectivo, muscular y ¿cuál? Suponiendo que te acepto la respuesta. Óseo. ¿Y dónde queda el nervioso? Disco duro. Disco duro, se me puede pasar. Que están cerca de terminar y van a estar, ahora quiero sacar el fondo. De repente nos encontramos y les planteé una pregunta tan simple. Y miren en lo que se van a caer. Ojo, no puede pasar, chicos. Los tejidos básicos son cuatro: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. La pregunta parte justamente, ¿dónde, en qué tejidos abundan estas células plasmáticas? En todos los tejidos conjuntivos y conectivos. Pues bien, ¿cuáles son? El tejido conjuntivo, propiamente dicho, laxo, areolar, perfecto. ¿Qué más? ¿Dónde más tenemos tejido conjuntivo? Tejido adiposo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido sanguíneo, hemocito poyético. Todas esas son variedades especiales de los tejidos conjuntivos o conectivos. Por eso es que, por ejemplo, así como se forman anticuerpos, se forman también los anticuerpos. ¿No? ¿Qué pasa en la artritis reumatoide? ¿Alguna vez habrán visto una persona o han visto imágenes, ¿no?, de la artritis reumatoide? ¿Qué pasa con la articulación? Se inflama, duele y se deforma. ¿No? Entonces, justamente son estas células. ¿Ya? Ojo, no se olviden de eso. Bueno, entonces surgen estos principios y nos hablan de que durante muchos años se sigue creyendo que los linfocitos eran células pasivas, sin función inmune. Posteriormente continúan los experimentos y se comienza a trabajar en los ratones haciendo la timectomía, la extirpación del timo, ¿no?, en ratones neonatos, y la bursectomía en aves, que es un órgano linfoide. Entonces, la reconstitución de animales irradiados con timocitos y células de médula ósea que permiten afirmar el papel esencial de los linfocitos. Entonces, estos estudios llevaron justamente a destacar que efectivamente estas células no eran pasivas y todo lo contrario, como hoy día lo conocemos, lo tenemos muy claro,
participan de forma activa en estos procesos de inmunidad, tanto celular como humoral, ¿no? Estamos refiriendo a los linfocitos T y a los linfocitos. Y que esto, pues, definitivamente, en esos años, lo relacionaron porque estaban relacionados con la respuesta celular y con las respuestas humorales. Entonces, como vemos, hay toda una serie de evolución a través de los años, desde las descripciones de los antiguos chinos, de los antiguos griegos que nos planteaban, ¿no?, hechos que sucedieron y que observaban, que fueron recogidos y que ya se va uniformizando con Jenner, a partir de Jenner, para hablar de la inmunología. Y esta sigue evolucionando, cada día se conoce más, ¿no? La tecnología nos ayuda a ello. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, también podríamos mencionar, por ejemplo, más que todo vamos a la famosa BCG. La historia de la tuberculosis también es antigua, ¿no? La historia de la tuberculosis nos lleva justamente a hablar de que ésta se presenta cuando una persona tiene un sistema inmune deprimido. Cuando surgen los principios, allá por 1982, final de 82, comienza a hablarse del SIDA, surge el término síndrome de inmunodeficiencia adquirida, para describir, ¿no?, a este síndrome poco conocido, pero que sin embargo genera toda una serie de circunstancias y complicaciones. Pero el síndrome de inmunodeficiencia ya existía, y en el caso de la tuberculosis lo ponemos como ejemplo. ¿Quién se enferma de tuberculosis? Quien tiene justamente esa respuesta, ¿no?, innata y adquirida, deprimida. Creo que les comenté, ¿no?, quién hicimos un ejemplo la semana pasada. ¿Cuántas veces podemos haber estado expuestos en los ómnibus? Bueno, ahorita hemos tenido que cerrar las puertas porque faltó también de bulla, pero me parece que todas las ventanas están cerradas. Sí. Por favor, abran las dos detrás. Tenemos que tener ventilación. Ni tus compañeras, ni primera. ¿Ah? Tiene frío, buen abrazo y ya entra el calor. Bueno, decíamos, el caso de la tuberculosis. Entonces, la persona está expuesta, cuando existe este síndrome de inmunodeficiencia, pues es que la persona puede hacer la enfermedad. Un poquito nomás que ya está congelándose. Bueno, allá por el año 22, justamente estudiando la cepa de la bacteria, el Mycobacterium tuberculosae, que es el nombre exacto, se lo llamó justamente como el bacilo de Calmette-Guerin, ¿no?, justamente porque describieron estas capacidades, estas características. Posteriormente, en relación a la inmunogenética también, Bernstein describe en 1921 el modelo de transmisión hereditaria de los 4 grupos sanguíneos principales. Y para esto, pues, se basó en los estudios de Bernstein, que fue el que describió esto. Y así, y bueno, y esto fue utilizado para hoy en día el tema de las transfusiones, en los cuales también han habido toda una serie de cuadros clínicos y gente que ha fallecido, ¿no? En la Primera Guerra Mundial hacían transfusiones, mientras que muchos soldados, ¿no?, se recuperaban, otros fallecían, justamente por la incompatibilidad de grupos sanguíneos que hoy en día lo conocemos, ¿no? Bueno, entonces de esa manera hablamos un poquito de cómo evoluciona la historia de la inmunogenética, pero no se olviden que hay ciertos principios que no pueden entrar por aquí.
Ustedes están a poco tiempo de culminar y ser profesional en la salud. Como muchos de ustedes dije en su momento, ustedes solamente van a ser químicos farmacéuticos. Salud, van a ser profesionales de la salud, no se olviden de eso. Y como profesionales de la salud tenemos que ver. Bien, vamos a hablar también de un poco de los órganos, ¿no? Estos órganos importantes y sistemas, células que participan, ¿no?, en esta respuesta. El sistema inmune indudablemente en el ser humano va a tener importantes finalidades, como lo vemos ahí en la presentación. Lo primero, plantear todo un mecanismo de protección o defensa frente a patógenos externos, ajenos a nosotros, o que los podemos portar y que en algún momento nos pueden generar situaciones patológicas. Ejemplo, hace un momento lo mencionaron en otra pregunta, el Helicobacter pylori. Todos tenemos Helicobacter pylori. Somos portadores de Helicobacter pylori, ¿no? Ideal de que saquen el DNI. Yo tenía eran portadores de Helicobacter pylori. Cuando sacan el DNI ya tienen, el Helicobacter ya tenía el DNI hace muchos años atrás. Sin embargo, cuando existen las condiciones fisiopatológicas, ese Helicobacter pylori sí nos puede generar mucho daño, ¿no? ¿Y por qué? Porque se afecta el pH del estómago. Y el pH es una de las importantes barreras que participan. ¿Cuánto es el pH del estómago? 1.8 a 2.8. ¿No? Y ese pH no solamente nos ayuda a mantener la estabilidad de la pepsina para que inicie la transformación de las proteínas, sino que ese pH es una barrera importante de todas aquellas bacterias que ingresan con lo que comemos a diario. No, que en mi casa cocina, se lavan 15 veces la mano y la verdura le dan vuelta 20 veces. ¿No? Entonces, ese pH es una barrera importante. Bueno, el sistema inmune va a tener esa finalidad de defendernos, y no solamente defender, si no usemos el término, ¿no?, vigilar y reducir la aparición de mutaciones celulares. Durante muchas décadas eso se ha venido cumpliendo. ¿Qué mencionamos hace un momento? El caso de la E. coli. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está mutando tan rápido? ¿No? Y así como estas bacterias en los 80, 90, ¿cuándo íbamos a hablar de Klebsiella, Proteus, Pseudomonas en domicilio? La casa de reposo, probablemente. Hoy en día hablamos de bacterias que aparecen. Y que, no, seguro ese paciente fue llevado a la emergencia, está hospitalizado, había regresado. No, ese paciente no visita el hospital hace más de 2 años. O es que la bacteria está atenuada, también es una posibilidad. Esperando manifestarse, ¿no? Entonces, toda una serie de cambios en los cuales el sistema inmune está involucrado. Así como las 2 primeras, también tiene la tercera, mantener un equilibrio interno de tolerancia inmune. Quizá por ahí está el tema que nos habla de en qué momento se pierde esta tolerancia inmune, la capacidad de reconocer al antígeno, a la bacteria y su antígeno como tal, y que ésta se manifieste en patología evidentemente. Tenemos también como finalidad controlar las reacciones proinflamatorias por las que ejercen las funciones de regulación, definitivamente. La respuesta inmune, ¿qué necesita? De un proceso inflamatorio. Toda respuesta inmune tiene como punto de partida una reacción inflamatoria. Ya sabemos que los leucocitos, ¿no?, los famosos patrulleros, los neutrófilos son los primeros que emigran, ¿no? Después, ¿quién emigran? Nuestros amigos
amigos los ecuatorianos, Los monocitos, monocitos. que se transforman en macrófagos y toda una secuencia. Y eso participan, ¿se acuerdan? ¿No? Los amigos los ecuatorianos. Y luego tenemos también que este sistema inmune interfiere en la colonización de las bacterias y los microorganismos patógenos. Y ello lo hace con la participación de las primeras barreras de defensa, que son las barreras anatómicas como la piel, las mucosas, el pH, ¿no? Que antes hemos mencionado, entre otras cosas. El sistema inmune, entonces, va a estar conformado por todo un conjunto, ¿no?, de órganos, tejidos, células, que van a producir moléculas proinflamatorias, inflamatorias, ¿no? Toda una batería de linfoquinas, y que van a participar a través de estas dos grandes formas de respuesta: la inmunidad tanto humoral como celular. Tenemos definitivamente toda una serie de órganos linfoides importantísimos y que muchas personas no le prestan atención. Los adenoides. Muchas personas, no, qué miedo, me tienen que operar. Si está hipertrofiado, inflamado, tienen que operar, tienen que reducirlos. Y ese es el punto de partida porque sufren de problemas respiratorios altos, bajos, broncoespasmo, asma. Las amígdalas, también un importante órgano linfoide. Muchos años atrás, ¿qué hacían? Extirpaban todas las amígdalas. Hay personas que tienen amígdalas hipertróficas tremendas, ¿no? Parecen riñones. Sin embargo, se tiene que hacer una cirugía, pero no se extirpa totalmente hoy en día todas. Las personas en las cuales se han extirpado las amígdalas sufren ahora de problemas respiratorios altos y bajos. Punto de partida también de todos en una respuesta. El timo, que es una glándula transitoria, pero que persiste con un pequeño, ¿no?, centro de células. El conducto torácico, el importante vaso. ¿Qué fenómeno se da en el vaso? Inundación del linfocito. ¿Ya? Inundación del linfocito. ¿Ya? ¿Pero qué más? Ahí se da la Relacionado justamente a la eritropoiesis, ¿se acuerdan? ¿Qué más? ¿Qué se produce, pues? ¿Ya? La hemólisis, ¿no? La hemólisis de los glóbulos rojos, ¿de dónde? Bueno, decíamos, efectivamente en el vaso es un importante órgano donde se produce también esa hemólisis, esa llamada hemocateresis. En el caso de la hemólisis de los glóbulos rojos, recordemos que esto se produce tanto en el hígado como en el vaso, y una pequeña proporción inclusive en los centros linfoides. La placa de Peyer. A ver, acuerdo, un importante órgano linfoide. Hay un tipo de bacteria que le impregna, le inflama y produce un cuadro característico. ¿Qué proceso es? Bueno, es cierto que las preguntas se las planteo olvidando que no hice semiología con ustedes. Porque eso lo hicimos en semiología. Y en semiología, sí.
se estudia esa patología. A ver, Linda. Les digo el nombre de la bacteria, porque por cultura general saca. La Salmonella typhi, ¿qué produce? La fiebre tifoidea. La Salmonella typhi, como parte de su proceso, ingresa lógicamente por el tema de los alimentos, ¿no? Mal preparados o luego de las manos. Y la Salmonella typhi impregna e inflama esta zona, la placa de Peyer. En la fiebre tifoidea tenemos identificado claramente los periodos que son 4 semanas y tienen que ser detectados oportunamente, porque de lo contrario hay un riesgo de complicaciones que son, ¿no?, la perforación y la hemorragia, que complica totalmente una fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, y eso se produce porque justamente afecta la placa de Peyer y de ahí se disemina. La persona puede morir. Con eso se tocaba en semiología, ¿no? Bueno, los ganglios linfáticos, ¿no? Tenemos dispersos en todo el organismo. ¿Cuántas veces de repente ustedes han sentido, ¿no?, lo más común, ¿no?, un bultito en la región axilar, ¿no?, de repente molestaba un poquito, ¿no?, o a veces dolía un poquito, lógico, ¿no?, contacto con la vestimenta, o de repente el uso del tipo de desodorante, ¿no?, o el no uso también, y el contacto directo. ¿Bien? ¿No? Entonces se inflama ese ganglio, pero ese es un proceso inflamatorio. Pasó un tiempo, de repente molestó, hubo necesidad de un antiinflamatorio, o de repente se estaba enrojeciendo, ya dolía, probablemente utilizaron un antibiótico, y eso bajó. ¿No? Entonces, en el caso, por ejemplo, del SIDA, el VIH, existen 4 fases bien marcadas, ¿no? La fase de contagio, la fase asintomática, que hoy en día se sabe que tranquilamente puede ser hasta más de 25 años. ¿No? Que la persona piensa, no, sí, fui promiscuo, pero dijo, sí, pero ¿cuántos años ya? Y se llevan sorpresas después de 10, 15, 25 años. Entonces la fase de contagio, la fase asintomática, ¿no?, y viene la fase de las linfoadenopatías, donde justamente en esas personas comienzan a proliferar los ganglios linfáticos. Se inflaman, duelen, se infectan, ¿no?, y luego viene la fase ya de SIDA propiamente dicha, con todos los gérmenes oportunistas que se aprovechan de un sistema inmune totalmente deprimido, presenta de todo, ¿no? Pericarditis, tuberculosis, sarcoma de Kaposi, colon irritable, diarreas, en fin, todo lo que se presenta. Bueno, entonces estos son los órganos, ¿no?, linfoides, que tienen un rol importante en este proceso de respuesta inmune. Entonces, cuando hablamos de la respuesta inmune, esta respuesta inmune no es más que la activación de una serie de mecanismos. Pero este mecanismo se activa, ¿no?, como ante la presencia de ¿quién? De un antígeno, ¿no? La presencia de este antígeno es la que va a inducir a que se active nuestra respuesta inmune. Y esto no solamente porque estamos expuestos a la E. coli o porque de repente una salmonela, permanentemente, y más en esta temporada, no solamente, ¿no?, a las bacterias, también a los virus. ¿Por qué les pido que abran la ventana? Qué malo, porque nosotros tenemos frío.
Manuel casi se desmaya ya entre el calor. Poco más va a sacar su calentito. ¿Eh? ¿Ah? ¿Por qué? Porque la ventilación permite diseminar. ¿No estaban sintiendo ustedes? Ya estábamos sintiendo la respiración del CO2 de todos. ¿No? Y ese exceso de CO2, ese es el que facilita. No el virus de quien estornudó y está pululando por ahí. ¿No? Así que ya saben, los friolentos a partir de la próxima clase para allá, ¿no? Ya, Manuel, te cambié de sitio, ¿no? Bueno, entonces vimos que se activa el sistema inmune, la respuesta inmune, se va a activar la secuencia de los linfocitos T, linfocitos B, se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Pero en esta respuesta inmune tenemos líneas o barreras. Entonces la primera línea de defensa va a estar constituida por esas barreras físicas, constituidas por la piel, las mucosas, los tejidos. Esa primera barrera de defensa, inclusive importantes glándulas, como vemos acá en la imagen. Esas barreras físicas tienen como una primera gran barrera, la piel. ¿No? Esa piel en la cual tenemos inclusive numerosas glándulas que secretan, como son por ejemplo las glándulas sudoríparas, ¿no? Las glándulas sebáceas, ¿no? Que le dan una gran malla de protección a nuestra piel. Tenemos importantes barreras fisiológicas. La temperatura, justamente nuestra piel necesita una temperatura. Por supuesto que sentimos frío. Por supuesto que en estas temporadas estamos experimentando un invierno poco común. Pero ojo, diciembre, enero, febrero, vamos a tener un verano también con más calor. ¿No? Entonces, la temperatura es importante también para estas barreras, no solamente para la piel, pero es también para la sangre. Recordemos que nuestra sangre, nuestro plasma y nuestro medio interno, esa temperatura, ese pH es fundamental para que circule el glóbulo rojo, circule la hemoglobina. Acuérdense de la famosa afinidad entre oxígeno y hemoglobina. Eso es vital, porque ese oxígeno tiene que viajar oportuna y rápidamente a estos tejidos, órganos y centros linfoides que participan en esta respuesta. Esas células tienen que mantener esa famosa respiración celular. Y yo sé que ustedes sí le dieron vuelta a eso. Y que no lo han olvidado, y espero que siempre lo han sido mejorar. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Los linfocitos B y T necesitan justamente una estructura especial de respiración celular para mantener esas funciones. Nuestros amigos los ecuatorianos que se transforman en macrófagos, por supuesto, necesitan una gran respiración celular, porque recordemos que ellos son los que van a producir los complejos de histocompatibilidad y van a comenzar a producir linfoquina, interleuquina y L1. Entonces, esa respiración celular es fundamental. Yo les dije en el curso de fisiopatología, siempre todo va a apuntar a ello. Todo apunta a ello. Si me consta, yo los fastidiaba con eso y revisen. No lo olviden. No, si yo voy a terminar la carrera así con respiración celular. Si está pensando así, no realmente, ¿no? Porque la formación de ustedes, a la especialidad que vaya, parte de lo que no está sucediendo, por ejemplo, con los chicos que llegan ahora a fisiopatología. Y no es culpa de ellos, ¿no? Están llevando un acordeón que es morfofisiología.
un desastre. Es un desastre. Tengo que dedicarme a hacer fisiología con ellos. Bueno, hablamos también de temperatura, el pH, los mediadores químicos. Y cuando nos referimos a mediadores químicos, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién? ¿Cómo lo conocemos también? Eso sí les enseñé. ¿Ah? ¿Qué otros nombres tiene? ¿Cómo lo conocemos? Las citoquinas, pues. ¿Cómo? Las citoquinas. Entonces, estas citoquinas, ¿no? Importantísimas. Acuérdense de la importante activación del factor Hagemann. No me vengan a decir quién es ese alemán. Participó en holandés, no participó en el mundial, ¿quién será Hagemann? ¿Ah? Acuérdense. ¿Qué factor es? Factor con razón estás con frío. Le falta un par de factores, el 12. Entonces, estas citoquinas, ¿no? Que están, acuérdense que están íntimamente relacionadas con el proceso de hemostasis. Estas citoquinas se activan, estos mediadores químicos, y que van a generar inflamación. ¿No? Inflamación. Entonces, tenemos una primera barrera de defensa, ¿no? Esta barrera de defensa que va a generar cambios, ¿no? Fisiopatológicos que nos ayudan a protegernos de la exposición a gérmenes, bacterias, tóxicos, compuestos extraños. Esta línea de defensa, por ejemplo, plantea también, ¿no? Variantes bioquímicas, como las lisocimas, por ejemplo, la glándula lacrimalis. ¿No? Eso es para los llorones. Todos tenemos en eso. Y más bien, con el transcurrir de los años, esas glándulas lacrimales también se van afectando porque se altera el medio interno, el equilibrio electrolítico que necesitamos también en las glándulas. ¿Y qué pasa con la persona? Sequedad. ¿No? Y eso también está relacionado con el uso de abuso de los anticolinérgicos. Nuestros amigos, los psiquiatras sobre todo, gran cantidad de medicamentos, ¿no? Una cartulina para tratar a sus pacientes psiquiátricos. ¿No? Y acuérdense que muchas veces, ¿cuántos de ellos se les hace su dosaje de hormona tiroidea y por ahí está el problema? Los anticolinérgicos, ¿qué hacen? Secan la secreción, así como la saliva. ¿Por qué el paciente no percibe, sobre todo los viejitos, no percibe el sabor salado y consume más sal? No siente el dulce, le mete más dulce. ¿No? Porque en este caso sus glándulas salivales no producen la adecuada cantidad de saliva. Acuérdense, ¿cuántas glándulas son? 3, nombres. Cultura general. Ya por cultura general lo voy a agarrar, ¿no? Tengo que el examen va a ser cultura general, ¿no? Nati, a ver. Las glándulas parótida, sublingual, submaxilar. ¿No? ¿De quién estamos hablando? De la sublingual. ¿No? Las glándulas sublinguales justamente se activan y activan a las papilas gustativas en la lengua, que son, acuérdense, las que nos permiten percibir el sabor. Pues, todas esas son las que fallan. Y esas lenguas también, esa saliva es una importante barrera bioquímica que nos ayuda a protegernos como una primera línea de defensa. Mucho cuidado con los anticolinérgicos. No digo que el anticolinérgico sea malo, es lógico.
¿Cuánto anticolinérgico es necesario consumirlo? Pero el exceso de dosis. Un fármaco, por ejemplo, un ejemplo, el viperieno. El viperieno se usa mucho en psiquiatría y bastante también en neurología. El viperieno se usa bastante en todo paciente que tiene movimientos extracraniales, movimientos involuntarios. ¿No? Pero el viperieno como anticolinérgico también seca y produce mucho estreñimiento. Todo fármaco tiene reacción adversa. No hay ninguno que no lo tenga. Me acuerdo hace, ¿cuánto? ¿10 años? 15 años tal vez. ¿No? Lo visitaba la médica. Esto sí lo tiene, doctor, este fumicano no tiene reacción adversa como tiene lo demás. Mentira, todo tiene. Todo fármaco tiene. ¿Y saben por qué? Porque la respuesta inmune no es la misma en todos. La respuesta inmune no es la misma en todos. ¿Qué otros órganos participan? ¿Qué otros órganos participan? La glándula sebácea, como vimos, el importante tubo digestivo, el intestino delgado y grueso también, donde tenemos importante bacteria, parte de la flora intestinal, la cavidad vaginal en las damas, sexo femenino, un pH importante, la espermina, inclusive en el semen, ¿no?, de los varones, en la vía respiratoria, ¿no?, el mucus, el moco, el mucus o moco también del tubo digestivo, en la vía respiratoria alta, ¿no?, los cilios, una importante barrera de defensa que lamentablemente es minada y destruida, ¿no?, por todos aquellos que fuman. Y lamentablemente pues todos deberían hacer EPOC, fibrosis, enfisema, o sea de pulmón, lamentablemente la ría del Barrón ha sido generoso. El pH del estómago, que es un momento lo comentamos importante, y también más bien, ¿no? Tenemos también una segunda línea de defensa, ¿no?, que es cierto, lo vamos a conversar más adelante, pero lo mencionamos, la inmunidad innata, ¿no?, aquella natural o adquirida con la cual nacemos, y que también va a estar relacionada a la presencia de exposición de gérmenes y requiere también de la participación del proceso inflamatorio y células, como ya sabemos son nuestros amigos los ecuatorianos que se transforman en macrófagos, la activación también de las importantes NK. ¿Qué cosa es NK? Natural killer, ¿no?, los CD8. Y la importante activación del sistema por vías de complemento, por sus 3 vías que lo vamos a comentar posteriormente. Esta inmunidad innata como segunda línea de defensa, por ejemplo, vemos acá la exposición de la bacteria y cómo esta reacción de la bacteria, del antígeno, para la activación del anticuerpo, necesita de esto que vemos acá. ¿Qué cosa es esto? Son justamente esas proteínas de la activación del sistema de complemento. Durante años, recuerdo mucho, nos hablaban, sí, son todo un sistema, toda una batería de proteínas importantes, son un grupo de 20. Hoy en día se sabe que son 37, se siguen investigando más, ¿no?, y que participan de forma importante en sus 3 vías, comenzando con la clásica, la adquirida y de la vía de las lectinas. Esa segunda línea de defensa, ¿no?, recordemos esta imagen que creo que también la vimos en fisiopatología, ¿no?, la presencia de un objeto punzocortante, portador de bacterias, requiere la participación de células, indudablemente. Requiere de que justamente estas citoquinas permitan, junto con las prostaglandinas, cambios aquí en el endotelio. Que estas células endoteliales permitan
que migren tanto los neutrófilos como migren después los ecuatorianos. ¿No? Los neutrófilos, porque estos son los que tienen que generar. Cuando digo ecuatoriano, digo en sentido figurativo, ¿no? Jamás burlando, tengo grandes amigos ecuatorianos. Todos ya me están mirando, ¿no? Ya, me enamoré de ecuatoriano, después de una chica. Se produce, ¿no?, una importante reacción inflamatoria. Reacción inflamatoria que requiere justamente de que los monocitos migren, se transformen en macrófagos, se produzca también la importante fagocitosis. Recordemos que el tiempo de vida de los neutrófilos es corto y que estos van a tener que seguir migrando para mantener esta reacción inflamatoria. Y para ello se requiere justamente de los clásicos helpers, ¿no? Los CD4, TH1, TH2, porque ellos producen, ¿no?, factores que inducen a que exista una mayor migración de neutrófilos, como factores que induzcan a que exista una mayor migración de monocitos, porque este proceso inflamatorio permanece acá. ¿No? Imaginemos que sea, ustedes se acordarán que en fisiopatología pasamos una imagen de una celulitis. Acuérdense, de una herida cortante, inflamada, que había sido suturada. Vamos, memoria, acuérdense. Bueno, o hágase la idea de una celulitis, ¿no? Una pierna infectada, inflamada por una herida. ¿Esa celulitis solo dura horas? No. Es inflamación. En ese punto de inflamación, ahí se está produciendo la activación de estas barreras de defensa. ¿Cuántas veces esas inflamaciones, infecciones de la piel transitorias, simplemente con una curación, limpieza? En otros casos se va a requerir cierto de antibióticos, y no solamente por vía oral o tópica, sino también se va a requerir de vía endovenosa directa, ¿no? Entonces, en esta segunda línea de defensa, en esta inmunidad natural también, la piel y los mecanismos naturales de defensa que se activan automáticamente para ser parte de esta segunda línea de defensa. En esta segunda línea de defensa, como vimos, ¿no?, la reacción inflamatoria, la migración de estas células, la respuesta del sistema de complemento sérico, que va a potenciar la respuesta inmune. En esta inmunidad natural, entonces, vamos a tener una serie de mecanismos de respuesta inicial, o una respuesta, como también conocemos, en fase aguda. Ahora tenemos que estar con esto, porque hay que marcar salida y en el otro salón también. Bueno, es que ve salud mejor. En esta respuesta, por ejemplo, como parte de la activación de estos mecanismos, tenemos indudablemente el principal sistema, que es el sistema nervioso central, ¿no? El central va a regular esta respuesta. El central va a regular la temperatura. El central va a regular que a través del hipotálamo la producción de prostaglandinas. ¿Por qué? Para que se activen estas células de defensa, ¿qué necesitamos? Más temperatura. Y en algunos casos eso tiene que llegar a ser mayor de 37,8, 38 y la persona se fiebre. ¿Cuántas veces hemos tenido procesos transitorios, virales, aunque probablemente nos molestaba un poco la garganta, no dolía, no podíamos pasar el alimento, probablemente tuvimos que tomar un Panadol, un antiinflamatorio, 2 o 3 tal vez, o 1. ¿O cuántas veces no hemos necesitado tomar nada, pero no mucho malestar, tomamos líquido, probablemente ese día ingerimos menos alimentos, menos cosas que nos raspen, qué sé yo? No había mucha ganas de tomar alimentos o pretexto de clima, porque me tomo un caldito, nomás y con eso no. Perfecto. Es porque hemos necesitado de temperatura. Pero en ciertos casos, hace un momento citábamos
Perdón, voy a cargar la imagen de la celulitis para que nos ayude, pero imaginémonos, bueno, una herida infectada severa, lógicamente va a haber fiebre. Lo mismo, el sistema nervioso central, ¿no? A través, ¿no? de el sistema hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, como acá la vemos. La adenda hipófisis, ¿qué produce? ACTH. Y la ACTH estimula ¿a quién? A la glándula suprarrenal. Para que la glándula suprarrenal produzca ¿qué cosa? Cortisol. Y justamente en esta respuesta hay un mecanismo de estrés. Y esa mayor producción de cortisona va a activar también esas formas de respuesta. ¿No? De igual manera, el sistema nervioso central, como parte del proceso inflamatorio y la producción importante de interleuquinas, requiere que la médula ósea esté permanentemente produciendo células de defensa. ¿No? Y en la médula ósea tenemos ¿a quién? A la célula madre, la célula pluripotencial, totipotencial, o más recordada como el stem cell. Y ese stem cell, acuérdense que da origen a esas tres importantes formas celulares. Por un lado, los glóbulos rojos, ¿no? Por otro lado, las plaquetas, ¿no? Y los leucocitos. ¿No? Y cuando estamos hablando de leucocitos, estamos hablando, pues, acuérdense de los PMN. ¿Quiénes eran los PMN? PMN, los polimorfos nucleares, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Los polimorfos nucleares. ¿Quiénes más? ¿A quiénes más tenemos? A los linfocitos. ¿Pero cuál? ¿A los dos? ¿A los dos? ¿A los dos linfocitos? No, la serie B. Tenemos también a los importantes monocitos, ¿no? Que son los que se transforman en macrófagos. En este proceso de respuesta aguda suele haber leucocitosis. ¿Qué cosa es leucocitosis? ¿Qué es leucocitosis? Cuando aumenta el número de leucocitos, ¿sí? De neutrófilos, ¿no? De polimorfos nucleares. Entonces, cuando hablamos de leucocitosis, cuando este es más de 10.000. ¿No? Un paciente que está con una patología respiratoria, congestión, trastorno sensorio, ¿no? Una leucocitosis de más de 15.000, 20.000, con abundantes bastones, es una dirección izquierda. Es un paciente que no es una faringitis, no siente bronquitis, lo mínimo que está haciendo es neumonía, ¿no? Lógicamente el paciente tiene que ser evaluado. De igual manera, la proteína C reactiva, la proteína del amiloide, ¿no? Producida por el hígado, la trombocitosis. ¿Qué es trombocitosis? ¿No? ¿Aumenta o baja las plaquetas? Aumenta. Aumenta, ¿no? La velocidad de sedimentación glomerular, la producción de interleuquinas. Entonces son toda una serie de respuestas fisiopatológicas que se están dando como parte de la activación de esta inmunidad de tipo natural. Y tenemos también una tercera línea. Esta tercera línea definitivamente está en función ya de la inmunidad específica, tanto humoral, ¿no? Como celular. Acá tenemos que recordar, ¿no? Acuérdense, esto lo vimos en Fisiopato, el famoso hemograma, ¿no? Y cuáles son los porcentajes de neutrófilos, sinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, y cómo estos se van a manifestar cuando existen ciertas patologías, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Ustedes lo conocen, neutrófilos, hay que hacer una corrección, los sinófilos, basófilos, ¿no? Estos son los conocidos PMN, polimorfos nucleares, ¿no? Por su estructura, la forma de su núcleo.
¿no? Acá tenemos a los linfocitos. Acá están nuestros amigos, los ecuatorianos. En este proceso también tenemos que recordar a la hematopoiesis, el proceso de formación de células sanguíneas, que ya lo hemos conocido. En esta línea de defensa, ¿no? Así como tenemos una barrera física, mecánica, tenemos la inmunidad natural, ¿no? La inespecífica y la adquirida, que lo vamos a seguir detallando. Vemos también acá a los neutrófilos, los monocitos, ¿no? Los eosinófilos, los basófilos, la reacción inflamatoria. Acá también podemos ver una celulitis con los clásicos signos de Flabosis. Acuérdense también como signo de Paracelso, ¿no? Calor, rubor, tumor y dolor. Acuérdense los signos de Paracelso. Acá influye mucho, acordémonos también del endotelio, importante endotelio. Los linfocitos B y T, ¿no? Además, alto conocido, ¿no? Que los B son los que inician, direccionan y son parte de esa importante inmunidad humoral, pero que estos se transforman en plasmocitos para producir los anticuerpos. Y los linfocitos T, lo que inician esa importante secuencia de la inmunidad celular cuyo objetivo es dar origen a los helper, ¿no? Los helper, los CD4, TH1, TH2. La inmunidad adquirida, vamos a comentar también más adelante, la humoral requiere de la síntesis de anticuerpos, esto lo vamos a estudiar. Ahora le voy a dar a su compañera la relación para que vea los temas, para posiciones. Vemos imágenes de la respuesta, la activación de los helper, así como la presentación. No, miren, ¿no? Una célula dendrítica. Las células dendríticas, que son los macrófagos, que son conocidos como las células reservadoras de antígenos. Esto hablamos de ello un poco más de detalle.